capítulo de hoy del gabinete vamos a abordar un tema que resulta de gran utilidad al momento de poder leer textos complejos como libros, artículos, papers, informes de investigación, que presentan un montón de detalles y de cosas que a veces se nos dificultan comprender y que obstaculizan la posibilidad de avanzar en la lectura. Vamos a trabajar el día de hoy un concepto común, que es el concepto de paratexto, o vamos, mejor dicho, a hablar de los paratextos. ¿Qué son los paratextos? Pero los paratextos dentro de los textos escritos, los textos gráficos, porque también vamos a ver que existen paratextos en otros tipos de textos audiovisuales, multimediales. Hay otro tipo de piezas de comunicación que tienen paratextos, pero en este caso vamos a centrarnos hoy en los paratextos. Bien, si tenés alguna pregunta para hacer sobre este tema, te voy a dar unos segunditos de pausa para que pienses, revises, busques un libro para poder trabajar y ejemplificar mucho mejor. Y además, si no lo hiciste, para que te suscribas a esta página, pongas me gusta y empieces a compartir. Este es el gabinete en los desafíos de aprender en la universidad y el tema de hoy es paratextos. Bueno, ¿ya tienen un libro? Yo tengo el mío acá. Mi libro que lleva el nombre nada más y nada menos que Paratexto de Maite Alvarado, una publicación que hizo Eudeva hace un tiempito ya. Esta sería su segunda reimpresión del 2015, pero vio la luz en el 2006. Maite Alvarado es una de las precursoras, junto con otros investigadores como Gustavo Bombini, en trabajar estrategias de enseñanza dentro de la lengua. Tiene libros como El Lecturón, El Escriturón y distintas piezas gráficas que tan importantes son para todos aquellos que se dedican a la enseñanza de la lengua en los distintos niveles. Pero también a partir de sus distintas investigaciones y trabajo, Maite Alvarado contribuyó al desarrollo de una corriente de enseñanza de la lengua que se llama literacidad y que en este momento está en ebullición, está en gran crecimiento, especialmente en Latinoamérica. En otro capítulo del gabinete vamos a hablar de esto, pero hoy nos dedicamos entonces a hablar de paratextos. Este libro se lo súper recomiendo. Dirán, ¿pero cómo? ¿Paratextos? Si tantas hojas para hablar de paratexto, sí, tenemos bastante. Y esta sería como la obra clave. Bien, ¿qué es el paratexto? Me dirán ustedes, bueno, profe, el paratexto es todo lo que rodea el texto. Ajá. ¿Y qué es lo que rodea el texto? Y quiero leerles algo que Maite coloca acá, me tomo el atrevimiento de tutearla. Pero acá en la página 14 dice un apartado de recepción. Ella coloca una cita de Herbert que me parece interesantísimo para que podamos arrancar con esto de los paratextos. Y dice, antes de ser un texto, el libro es para el lector una cubierta, un título, una puesta en página, una división en párrafos y en capítulos, una sucesión de subtítulos eventualmente jerarquizados, una tabla de materias, un índice, etc. Y desde luego un conjunto de letras separadas por blancos. En síntesis, un libro es ante todo un proceso multiforme de espacialización del mensaje que se propone a la actividad de sus lectores. Es decir, y acá esto es lo que me parece interesante para arrancar. Un libro al principio es un conjunto de cosas, un conjunto de palabras, un conjunto de cosas, de elementos que constituyen una pieza gráfica. Se transforma en un libro cuando el lector lo hace suyo, lo transforma en un proceso de semiosis, un proceso de apropiación, de sentido, a partir de una finalidad, de estudiar para un examen, o porque le gusta la narrativa de determinado autor, porque le gusta, no sé, tiene alguna finalidad y eso hace de que ese libro deje de ser una pieza gráfica y asuma una dimensión social a través de mi apropiación y empiece a tener sentido. Entonces, en primer lugar, lo que nos propone Maite Alvarado pensar es que un libro sin un lector no deja de ser más que una pieza
gráfica reunida de palabras, blancos, elementos que lo transforman en objeto. Pero es un libro cuando nosotros nos apropiamos de él. Y en ese proceso de apropiación tiene un rol insoslayable los paratextos. ¿Por qué? Fíjense, miren este libro. Tiene color violeta, un color imponente. En la tapa dice Enciclopedia de Semiótica. Después tiene su título, pero fíjense que con la misma jerarquía del título tiene el nombre de la autora, Maite Alvarado. Tiene un dibujo, una llave y un punto y coma, que son 2 signos, la editorial, y eso tenemos en la tapa, ¿no? Es como minimalista, ahí que se me traba la lengua, poco, pero que dice mucho, con un color fuerte, que atrae a la vista. Y si yo lo doy vuelta, me encuentro con un texto de contratapa, el código de venta y nuevamente los datos editoriales. Y acá en la solapa encuentro datos también que se repiten en acá, adelante. Entonces, cuando yo tengo este contacto con este objeto y lo veo, empiezo mi proceso de semantización, mi proceso de apropiación, donde deja de ser una cosa para empezar a cobrar sentido a partir de lo que yo ando buscando, a partir de mi deseo, de mi búsqueda de conocimiento. Y digo, bien. ¿Por dónde entra primero? Fíjense que el color es, insisto, es sumamente imponente, ¿no? Es como una gran puerta de entrada para saber qué es lo que sucede. Pero bueno, mi interés estaba en saber qué sucede con los paratextos. Nada mejor que un libro que se llama Paratexto. Entonces lo empiezo a abrir. ¿Y qué encuentro? Como dice Maite, es un conjunto de cosas. Si yo abro un libro, y si ustedes hicieron la tarea y buscaron un libro y lo tienen a mano, van a empezar a ver que encuentro en una hoja, a ver ahí si lo pueden ver, datos editoriales, la directora de la colección, Elvira Narvaja de Arnux, una gran exponente de la enseñanza de la lingüística. Después tenemos citas, un prólogo, un capítulo, otro capítulo, dibujos, ejemplos. ¿Y de qué se trata el libro, entonces? Y si yo me quiero hacer esta pregunta, puedo recurrir a dos puertas de entrada. Al título y a la contratapa. Con un nombre tan fuerte como paratexto, indudablemente el libro va a hablar de paratextos. Ahora, si yo tengo otro libro con otro nombre, como por ejemplo El beso de la mujer araña, yo diré, ¿en ese libro hablarán que las mujeres son arañas o que hay arañas mujeres y que también dan besos? ¿De qué hablará ese libro? ¿Será un libro de biología? ¿Será una novela? Ese título mucho no nos dice de la historia. Como en este caso, voló. Como en este caso que tiene que ver con este título que es paratexto. Este título es directo y nos refiere fundamentalmente sobre lo que se trata el libro. Pero hay otros libros que no tienen títulos tan directos para poder uno hacer una hipótesis de lectura y decir, bueno, de qué se trata. En el caso de que ello no sea tan directo, podemos recurrir a la contratapa y leer qué es lo que dice. Dice, todo libro, cualquiera sea su naturaleza, su género, el público potencial, cuenta con un conjunto de herramientas que rodean al texto y que permiten a los destinatarios realizar conjeturas acerca de lo que se encontrarán una vez que decidan internarse en sus páginas. La tapa, la contratapa, los índices, el prólogo, la presencia de notas o la falta de ellas, la inclusión de gráficos e ilustraciones proveen datos esenciales para que un desaviado lector pueda iniciar el recorrido textual con una importante prefiguración de lo que va a encontrar. El paratexto. Así se llama a esa preferida e indispensable texto impreso que converge en diversos propósitos, diversas voces, diversas intencionalidades. Fíjense que en la contratapa ya me estoy definiendo qué es el paratexto. Entonces, bueno, ¿para qué me compro el libro si lo puedo mirar de lo que tiene adelante y lo que tiene atrás? Y porque seguramente la autora va a trascender lo obvio y nos va a colocar en un escenario con mayor profundidad teórica, con mayor elementos y ejemplificaciones para que yo pueda ver esto. Esto que estoy haciendo ahora, de recorrer todos los elementos que contienen el libro, es una forma
de describir los paratextos. Si bien, como dice en su contratapa, el paratexto son esos elementos esenciales que constituyen y dan forma a un libro. Y podríamos encontrarlo como la tapa, la contratapa, tapa, contratapa, los índices, el prólogo, la presencia de notas, dice los gráficos, las fotos, los pies de página, las aclaraciones por parte del autor, las citas, ¿no? Todos esos elementos constituyen a un libro y la autora los llama paratextos porque están para el texto. No es que es algo paralelo al texto, no, están en virtud del texto para nutrir de sentido la lectura. Entonces, si yo voy a una librería, estoy buscando sobre un tema en particular, sobre paratextos, y veo que hay 5 libros sobre paratextos y no sé cuál comprar porque no me decido, porque todavía no sé si ese autor me conviene o no, o es más, o no sé si el posicionamiento teórico de determinado autor es el que yo estoy buscando para indagar en mi proceso de investigación o de aprendizaje. Lo que hago es, leo título, leo contratapa y me voy al índice, que en este caso, en este libro de Maite Alvarado está al final. Generalmente a los índices los encontramos adelante para mayor comodidad, justamente para el ojeo en las librerías o en las bibliotecas. Y encontramos que tiene en su índice que el primer capítulo se llama Naturaleza del paratextos, el segundo Elementos del paratexto y el tercero Paratextos y comprensión lectora. Entonces yo a partir de recorrer el índice puedo ver si efectivamente a mí esto me resulta importante para lo que yo quiero trabajar. Entonces, luego de atravesar la lectura del título y de la contratapa, ingreso al índice para hacer un breve recorrido si los temas que se abordan en este libro son los que yo estoy necesitando para mi trabajo o los que busco para estudiar, para hacer un fichaje para mi investigación. Entonces el recorrido del índice tiene una vital importancia en este caso, ¿no? Luego que hago esto digo, puede ser que esto a mí me sirva. Voy al prólogo o voy a la presentación o a la introducción. Es decir, en este caso, este libro de Maite Alvarado tiene un prólogo. Y inclusive con una propuesta muy interesante de ejercitación. Entonces uno puede leer acá y encontrar de qué se va a tratar la obra. Entonces, los primeros elementos que nosotros podemos colocar como paratextos dentro de un libro son los visibles y los evidentes. El título, acá, quién es el autor, en qué colección se encuentra, porque eso de la colección también nos va a dar herramientas a nosotros para poder darle relieve al trabajo que se está haciendo. Siempre que una editorial plantea una colección está diciendo, bueno, todo este material se encuadra dentro de esta lógica y por lo tanto responde a determinado canon. Leo la contratapa y me fijo. Este es otro paratexto. La contratapa profundiza. Y ahí puedo empezar a establecer hipótesis. Luego voy al índice, que es el otro paratexto, donde nos permite recorrer a partir de los subtítulos las ideas que se nos presentan. Y luego voy al prólogo. Entonces esos serían como los primeros paratextos que nos establecen una puerta de entrada para la comprensión lectora. ¿Qué podemos hacer ahí? Una hipótesis de lectura. Y decir, bueno, este libro trata sobre determinada cosa. Y evalúo, ¿es lo que estoy buscando para trabajar? ¿Me sirve o no? Si intuyo que por ahí va la cosa o no me queda otra que leerlo y estudiarlo porque el profe me lo pidió para hacer un trabajo, abro el libro y recorro los otros paratextos. Y los otros paratextos son los clásicos, ahí sin la carne de toma, naturaleza, por ejemplo, título y subtítulo. Y nos fijamos que esos títulos y subtítulos tienen cierta jerarquía. Hay unos que pueden ser, como en este caso, que tiene el número 1 y debajo tiene punto 1 con otro tipo de letra y nos indica de que si hay un 1 va a haber un 2, va a haber un 3 y va a haber un 4 y que va a coincidir con lo que sale en el índice. Entonces yo puedo orientarme a partir del índice en la búsqueda
de lo que sucede dentro de ese texto. Otros elementos paratextuales que contiene una pieza gráfica, como por ejemplo este que tengo acá, tiene que ver con los gráficos. Fíjense que Maite Alvarado coloca gráficos y esos gráficos tienen reseñas. También el tipo de letra, la tipografía. También los dibujos. Bueno, acá yo estoy espoleando el libro de Maite, pero pueden verlos inclusive en todos los libros. Las imágenes, las fotos, los gráficos, las infografías, los títulos, los subtítulos, los tipos de letra, el color de la página, todo eso tiene que ver con los paratextos. ¿Y por qué están? Porque el paratexto tiene como función principal contribuir a la comprensión lectora. Entonces yo puedo hacer como Cortázar nos proponía en Rayuela un camino para poder leer sus obras, que sea, bueno, podés leerlo de corrido o a partir de las distintas marcas. Él va haciendo con números algunas señales para poder ir saltando y recorrer como quien salta en la rayuela una historia distinta. Bueno, el paratexto tiene esa función. Poder darnos algunas pautas de cómo entrarle al texto. Por eso, recorrer los paratextos nos permite comprender el texto. Y vamos a hacer una distinción más, que siguiendo acá a Maite Alvarado, que tiene que ver con los paratextos por parte del editor y por parte del escritor. El escritor va a decir, bueno, esta es mi obra, la divido, tiene este título, tiene esta cantidad de capítulos, voy a colocar estos separadores, quizás un par de imágenes, y bueno, lo organizo de esta forma, a partir de un índice, se lo dedico a mi mamá y a mis perras y tengo un prólogo y convoco a un amigo que me escriba el prólogo. Entonces ahí tengo todos los elementos que yo elegí como escritora para la existencia de ese libro. Entonces, el escritor puede elegir qué paratexto colocar. Ahora hay paratextos que no elige el escritor y que lo elige, como en este caso, pues podríamos pensar Eudeva, que es el editor, que es el color de la tapa, el formato, el tipo de letra, si esa imagen se ve o coloco otra, cómo va el diseño dentro del libro. O sea, cada editorial tiene un posicionamiento estético sobre la elaboración de su libro y lo elige ella. Eso no quiere decir que lo hace a espaldas el escritor, no, para nada. Lo hace en el propio diálogo con el escritor, pero son propuestas que hacen los diseñadores junto con los editores. ¿Y por qué sucede esto? Porque un libro, como bien leía recién la cita de Herbert que había colocado Maite en este libro, el libro es un objeto que se transforma, que como texto se transforma en libro cuando el lector se lo apropia. Y para que el lector lo apropie se propone un libro podemos pensarlo como una obra de arte, desde un punto estético, desde una mirada donde el libro también entre por los ojos, entre por el olfato, el olor al libro nuevo o biblioteca, esas hojas leídas y ese calor que se le imprime al ojeo. Eso es un libro también. Entonces hay editores que trabajan sobre eso, trabajan sobre esto, sobre este proceso de dar vuelta a la página. Fíjense, si siguen con su libro en la mano, que cómo se hacen las sangrías y cómo se organizan los textos, también está pensado para que el lector pueda pasar del texto de objeto al libro, haya un proceso de apropiación. Bien, esos son los paratextos. Propongo que busquen el libro de Maite Alvarado. Casi todas las bibliotecas del país tienen que estar porque formó parte del plan lector. Si no, lo pueden conseguir comprándolo o de alguna otra forma. Mírenlo, léanlo. Es un libro accesible. Es una obra insoslayable para todos aquellos que estudian en didáctica de la lengua. Y también recorran libros. Yo sé que se ha puesto de moda leer en formato digital. Digo de moda porque con esto de la pandemia y con los Kindle y demás, el tema de leer en digital ha permitido ahorrar tener que trasladar tantos libros cuando uno viaja y tener muchos libros en un solo dispositivo.
Pero tener un libro en las manos, bueno, fíjense que yo tengo varios, pero en este momento tener un libro en la mano, poder encontrarse con lo que el escritor propuso en su momento, es un encuentro único. Poder acariciar las hojas, poder leer la propuesta con la tipografía escogida por una persona para que sea encuentro, es un desafío único. Yo los invito a encontrarse con los libros. Vayan a las librerías, vayan a las bibliotecas, recorran, tengan contacto con un libro, que no es cualquier objeto, sino es el acervo del conocimiento de nuestra humanidad. Una hoja que viene de un árbol, y un árbol que es memoria, que forma parte de la tierra. Un árbol que somos nosotros. Un árbol que es cultura. Leamos libros. Hagan el recorrido por el paratexto y después me cuentan. Saben que pueden dejar explicaciones, preguntas, sugerencias, agregar cosas acá al pie del video. Y bueno, como siempre, agradecida. Nos vemos pronto en otro capítulo del Gabinete, en los desafíos de aprender en la universidad.